¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita. Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip y estamos transmitiendo totalmente grabados hoy. Ya les iba ya a decir que estábamos en vivo, pero no. Ahora lo estamos haciendo por la tardecita y lo estamos haciendo grabados y les voy a decir por qué. Porque resulta que, miren, nos vamos a tomar un puentecito, Dios mío. Es que a veces bien que hace falta, como de que no, a recargar la pila, ¿no? Sobre todo así como que, ¡ay! Un respiro y seguimos con toda la fuerza y con todo el ánimo del mundo. Pero ¿qué creen? Eso no le quita que tengamos mucho, mucho, mucho de qué platicar con todos ustedes y por eso, pues nos estamos aquí anticipando. Como podrán ver, todavía no nos cae al 100% la noche, apenas está la tardecita y miren nada más, tenemos un cielo nubladón en la Ciudad de México, es la zona sur de la Ciudad de México y pues ahí están viendo parte de mi patiecito lindo que tenemos, pero bueno, ahora sí que como decía Tatiana, el patio de mi casa. Oigan, gracias a todos ustedes que se han suscrito recientemente a este canal, que es el del Philip, también al Alarido, y por supuesto a todos los canales que tenemos. Miren, los frijoles de la Gigi, Paperra Yo, el Barrio Deportivo, Jorgito Carvajal, Productora 69, nombre, cantidad y cantidad de canales y los que vienen. Así es que muchísimas, muchísimas gracias también por dejarnos un comentario, por regalarnos un like y por siempre, siempre, siempre darnos todo su apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y miren, antes de iniciar, quiero mandar saludos para la gente que nos escribe a través de redes sociales. Y es que fíjense, cuando nos escriben a través del Messenger, a veces nos tardamos un poquito. Siempre les contestamos, siempre, siempre. Pero a veces sí nos llegamos a tardar. Pero fíjense que muchas veces no podemos saludarlos aquí en el en vivo porque se nos va el chat así rapidísimo. Hoy sí lo vamos a hacer para quienes nos escriben a través del Messenger y está por aquí Rosy Guerra Barba. Muchísimas gracias. Dicen, me gustaría que me contactes, Philip, con todo gusto. Rosario Ruelas, también gracias. Oscar Carreón dice, nos escribió en la madrugada. Oscar dice, buenas madrugadas, gracias. Andrés Chapa, muchísimas, muchísimas gracias. También a Julie Ruiz, gracias, nos mandas un enlace, lo vamos a checar. Cielita Álvarez, muchísimas gracias. Vero Puebla dice que tengas un bonito fin de semana. Yo te mando muchos besos, mi querida Vero Puebla. Alex Martínez, saludos. Philip, Emma Villegas, muchísimas gracias. Rosemary Rip. Ya tenía rato que Rose no nos escribía. Ella, si no estoy mal, vive en Guanajuato y ya tenía rato que no nos escribía. Dice por aquí Silvia Patricia Ramírez, muchísimas gracias. A Don Joaquín Gutiérrez. Don Joaquín Gutiérrez. Dice muchísimas, muchísimas gracias. Laura Hernández también. Hola, Philip, lindo día, muchas gracias. Arisbe Elena. Dice, soy maestra. Uy, gracias. Flormilla Arevalo, muchas gracias. Lidia Martínez y Rubén Martínez Lezama también. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que se contactan con nosotros a través de las redes sociales. Fíjense ustedes que la semana pasada estábamos platicando, híjole, desafortunadamente, pues las tragedias que ocurren en la vida, ¿no? Y la semana pasada despedíamos a un joven bueno, joven adulto, cantautor, arreglista, compositor y productor de música. Fíjense que este muchacho conocido, claro que sí, conocido en Brasil, no solamente por su trabajo, sino además por ser hijo definitivamente de una de las leyendas más importantes en la música romántica, en la música balada. Bueno, imagínense hablar de un Roberto Carlos, la verdad es que no es cosa sencilla porque definitivamente estamos hablando de un hombre casi llegando a sus 80 años, pero con todo y todo, no, de hecho ya tiene 80 años, pero con todo y todo, fíjense que a lo largo de tanta carrera, de tantos años, de tanto éxito que ha tenido, oigan, su vida personal no ha sido dura, no ha sido difícil, ha sido lo que le sigue todavía, una vida bastante, bastante complicada. Y es que el fin de semana, justamente, de hecho, el 9 de septiembre de este mes, fallece Roberto Carlos, o mejor conocido como Dudu Braga, el hijo de Roberto Carlos. Oigan, qué tristeza, de verdad, porque, saben, no ha sido la primer tragedia en la vida de este famosísimo cantautor. Miren, ahí está, de hecho muy joven, tenía apenas 52 años, una situación muy dolorosa, evidentemente para su papá, pero miren, muy, muy, muy aparte de eso, ay, Dios mío, este sensible fallecimiento de este muchacho, Dudu Braga, se suma a una cantidad y cantidad y cantidad
de tragedias y de situaciones bien complicadas en la vida de Roberto Carlos. Miren, podemos empezar platicando de Roberto Carlos, pues que él nace en un pueblito costero de allá de su Brasil, tan grande, imagínense ustedes, en Espíritu Santo, de hecho se llama el lugar donde nace Roberto Carlos, un lugar, uy, no, bonito es poco, precioso, muy bonito. Y fíjense ustedes, más o menos para que nos demos una idea, en auto, pues que serán unas 9 horas, 9 o 10 horas de camino a Río de Janeiro, más o menos como para que nos ubiquemos por dónde vivió y por dónde nació más bien Roberto Carlos, en dirección hacia el norte. Hacia allá, este pueblito, esta población de Espíritu Santo, bueno, nace finalmente allá hace 80 años. Imagínense hace cuánto, don Roberto Carlos. Su papá, fíjense que don Robertiño Carlos, era un hombre dedicado a la relojería. A eso se dedicaba su papá. Reparaba relojes, pero imagínense ustedes la maquinaria de relojes que había hace 80 años, ¿no? Nada desechable, nada de, no, eran relojes realmente de muchísima calidad los que el señor Robertiño arreglaba y de ahí, pues obviamente tenía que ganar para poder mantener a toda su familia. De entrada, pues a su mujer, a doña Laura Moreira. ¿Se acuerdan ustedes de aquella canción Lady Laura, Abrázame fuerte, Lady Laura? Claro, dedicada a su mamá, a la mamá de Roberto. Bueno, pues miren, ella, Lady Laura, era de oficio costurera. A eso se dedicaba la señora y trataba con eso de ayudar o de apoyar a su esposo para la manutención de sus hijos. Fíjense ustedes que Roberto Carlos, siendo chiquillo, tenía una personalidad muy extraña, porque estando en privado, o sea, que estuviera solito en su casa, no, hombre, brincoteaba, jugaba, saltaba, cantaba, bailaba, era muy hiperactivo, pero abusado y lo viera alguien o él se sintiera observado, porque en ese momento juntaba sus manitas, cerraba sus piecitos y se quedaba serio, retraído, como que no rompo un plato. Y se iba la gente y otra vez empezaba con la fiesta y empezaba a cantar, a bailar, a brincar, a hacer todo lo que se le diera la gana. Pero tenía esa, digamos, esa dualidad. No era igual en público que en privado. ¿Quién iba a decir que posteriormente su vida le iba a cambiar estando precisamente en público? Miren, de entrada les puedo decir que cuando él estaba muy chiquito, muy chiquito, siempre su mamá le hablaba de peligro. Siempre. Doña Lady Laura, bueno, en realidad Laura, ¿no? Doña Laura le hablaba siempre. Roberto, no te vayas a salir. Roberto, no te vayas a la calle. Roberto, si vas a ir a algún lado, me avisas, le decía a su mamá. Pues imagínese estando chamaco Roberto Carlos, pues que le iba a obedecer, ¿no? ¿Y qué caso le iba a hacer? Además, hace 80 años, obviamente, pues no había el peligro que hay ahora, ¿no? En las calles y que se los vayan a robar. No, pues los chamacos vivían y crecían felices. Ay, andan oyendo a mis pericos australianos. Bueno, oigan, resulta entonces que fíjense, y tenía 6 años, Roberto, y tenía un amiguito en aquel entonces. Pues miren, de repente un día el amiguito lo va a buscar a su casa, a Roberto. Y ya saben que grita uno en la calle, señora, deja salir a jugar a Roberto. Pues que creen que doña Laura no lo oyó, ¿no? Entonces el que se asoma era Roberto chiquito, 6 añitos tenía. Pues ahí tiene que sale Robertito, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, ya tenía más, no, esa foto es de ya cuando estaba prácticamente en la adolescencia. Resulta entonces que fíjense ustedes, Robertito sale a jugar con su amiguito y Laura, su mamá, estaba por ahí pues haciendo sus cosas, haciendo sus quehaceres. Pues resulta que allá en Espíritu Santo, en el lugar donde ellos vivían, había una feria, que estas ferias llegaban pues cada año, la feria del pueblo. Y entonces resulta que había festivales y la gente cantaba y la gente bailaba. Obviamente estamos hablando de Brasil, un lugar, pues sí, un lugar de mucha fiesta, un lugar, pues obviamente guapachoso, la samba y todo esto, ¿no? Bueno, pues resulta, fíjense que cuando llegan a este lugar, muy cerquita de donde estaba toda la gente ahí en la algarabía y en la fiesta, resulta que pues brincaban, pues estaban chiquillos, entonces brincaban ellos para tratar de ver, ¿no? A la gente cantar y bailar y todo. Pero resulta pues que estaban tan chiquitos que tenían que estar ahí haciendo su circo, maromas y teatros. Miren, resulta, ahí ábrele al huesito, hijo, porque si no, va a estar queriendo entrar todo el tiempo. Bueno,
Resulta entonces, fíjense ustedes que sin que ellos se dieran cuenta, ellos no lo notaron y de pronto resulta que estaban parados sobre las vías de tren, los dos muchachos. Pues ahí tienen que entonces, como había mucha algarabía, como había mucho ruido de la gente, entonces, miren, nomás ya me está tocando la puerta del Huesitos que se quiere meter. Bueno, como había muchísima algarabía de que la gente quería cantar y bailar y estar ahí en el relajo total, pues resulta que los muchachos no se dieron cuenta que había un tren que venía en camino. Y entonces cuando reaccionaron, porque ellos estaban parados sobre la vía, cuando reaccionaron porque la vibración de las vías eran ya más fuertes, ya tenían el tren prácticamente enfrente. El amiguito se avienta y entonces se rueda por ahí, por la calle, y afortunadamente no le pasó nada. Roberto, fíjense que hizo lo mismo, se aventó, brincó, pero ¿qué creen? Se le queda atorado su zapato en uno de los clavos que tienen las vías. Ya ven que tienen como cinceles así puestos. Se le queda amarrado ahí el zapato y entonces eso lo rebotó porque como él brincó con fuerza y la agujeta lo jaló otra vez y le regresó su piernita. Imagínense ustedes, 6 añitos que tenía Roberto. Le regresa su piernita, pasa el tren encima. Oigan, imagínense ustedes, híjole, la escena debió haber sido dramática totalmente. La pierna de Roberto, de hecho su pierna derecha quedó separada de su cuerpo. Y pues inmediatamente la gente empieza pues a hacer el ruido, el escándalo, se juntan todos alrededor de Roberto, corren a avisarle a la señora. Lo que les preocupaba muchísimo es que imagínense la cantidad de sangre que le estaba saliendo. Era una hemorragia incontenible. Van, le hacen un torniquete, una escena terrible. Le hablan a los servicios de emergencia. Cuando llegan los servicios de emergencia, lo primero que le dicen a su mamá, que aparte doña Laura estaba aterrorizada y estaba deshecha, lo primero que le dicen, ¿sabe qué? No es la pierna de su hijo lo que corre peligro. O sea, la pierna, hágase la idea que ya la perdió. Lo que corre peligro es su vida, porque ha perdido tanta sangre, porque está tan espantado, porque sus signos vitales están disparados. La vida de su hijo corre peligro. Ya olvide lo de la pierna, no porque no sea importante, sino porque la situación es tan complicada y tan difícil que esto va más allá de haber perdido una pierna. Se lo llevan al hospital más cercano y lo primero que intentan hacer, pues obviamente, es estabilizarlo, es tratar de que no hubiera más daño. Imagínense ustedes una situación de estas terrible no solamente para él, sino para la familia. Bueno, pues total, en el hospital logran estabilizar a Roberto, afortunadamente. Resulta que cuando sale el doctor habla con Laura, con su mamá, y le dice, señora, logramos salvar la vida de su hijo y pues va a crecer como un muchacho normal, solamente que su pierna pues ya no está con él, se le tuvo que amputar. Miren, dentro de todo, doña Laura, sí con el dolor, sí con el sufrimiento, pero agradecía muchísimo seguir teniendo a su hijito con ella. Roberto, pues imagínense de entrada el enterarse para un niño que ya no tenía pierna. Pues obviamente para él, pues ni siquiera lo lograba entender, no sabía ni siquiera qué era lo que había pasado. Este hecho le cambia la vida al 100% a Roberto Carlos, al 100%. De entrada, tuvo que aprender a caminar con muletas. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de hace 80 años, y hace 80 años hablar de una prótesis era algo prácticamente imposible, no era algo tan sencillo, no era algo tan común que a la gente se le pusiera una prótesis. Después tuvo que aprender a caminar con un bastoncito y de entrada dejar de hacer todas sus actividades que normalmente hacía. Y después, fíjense que la familia y sobre todo su papá, don Robertiño, empieza a trabajar con más ganas y logra comprarle una prótesis. Pero una prótesis de hace 80 años, que era estorbosa, que era pesada, que era nada que ver con la tecnología que ahora hay, que la gente se ve tan estética, afortunadamente, en aquellos años, ¿no? Entonces Roberto tiene que ir a la escuela. Cuando Roberto entra a la escuela, pues sí, con todos los chamacos así de crueles, como son todos, ¿no? Porque miren, los chamacos pues no se tocan el corazón para, pues ahora sí que para decir las cosas como son. Y entonces pues empezaban a decirle,
Ay, ahí viene el cojo, ahí viene el rengo, ahí viene ¿cómo le decían? El capitán, no sé qué, bueno, en fin, cantidad, el pirata le decían cantidad y cantidad y cantidad de sobrenombres que obviamente para Roberto, pues él no entendía porque ni siquiera era algo que él había buscado, ¿no? Él no quería quedarse sin su pierna. Y entonces Roberto pues empezaba poco a poco a retraerse más, precisamente porque los amigos o los supuestos amigos le comenzaban a hacer burla por esta situación. Entonces Roberto ya no se juntaba tanto con sus amigos porque decía, ¿para qué voy a estar con ellos o para qué voy a ir con ellos? Si de todas maneras, mira, ellos juegan fútbol, estando en Brasil ya se imaginarán que sí, ellos juegan fútbol, ellos andan corriendo y yo no puedo. Entonces, pues ya mejor ni para qué ir con ellos. ¿Saben qué hace Roberto? Roberto lo que hace es empezar a refugiarse en la música que escuchaba su papá. En todo lo que tenía que ver con música, hacía eso, ¿no? Estaba en su casa, ponía su radiecito chiquito que tenía y empezaba a escuchar, escuchar. Solo escuchaba, ¿eh? Roberto no cantaba. Solo escuchaba a Roberto, pero pues ahí se la pasaba mejor que estando con los amigos que solamente se burlaban de él, que solamente le echaban habladas y pues él ni siquiera entendía por qué. Miren, poco a poco Roberto, queriendo o no, tuvo que ir adaptándose a su nueva realidad, a esta nueva realidad, pues de no tener su pierna siendo muy jovencito. Y pues imagínense ustedes, un jovencito de esa edad, que es cuando está descubriendo su vida, darse cuenta que estaba mutilado, era muy difícil para él. Pues miren, Roberto se fue acostumbrando poco a poquito a esta realidad y entonces empezaba a cantar. Ya después, toda la música que escuchaba ahí en su radio, Roberto empezaba a cantarla. Y yo creo que el dolor tan fuerte de lo que vivió siendo tan jovencito, lo hace cantar con un sentimiento tremendo, tremendo, tremendo. Y entonces sus vecinos, sobre todo la gente adulta, pues se daban cuenta que cantaba muy bonito. Roberto se empieza a hacer popular. Siendo muy chiquito, se empieza a hacer popular en su colonia y la gente apreciaba mucho el talento de este muchacho. Ay Dios. Miren, de repente un día lo invitan a cantar a una estación de radio local allá en Espíritu Santo, allá en Brasil, y obviamente se empieza a hacer famoso, entre comillas, porque era una estación de radio local. Entonces empieza a hacerse famoso Roberto, empiezan a buscarlo y empiezan a pedirle que cantara, ¿no? Poco a poquito, poco a poquito. Bueno, pues miren, Roberto, a pesar de las burlas, siguió estudiando. Ya sabía la gente que cantaba tan bien y pues miren, como cualquier joven de su tiempo, de su época, trataba él de llevar su vida de la mejor manera, ¿no? De hecho, fíjense que era tan inteligente en la escuela, porque como ya no tenía amigos para salir a jugar y perder el tiempo, se aplicaba mucho a la escuela, pues fue de los mejores estudiantes. Resulta que uno de sus primeros trabajos fue como funcionario de Hacienda, ¿no? De impuestos, de recaudador de impuestos, allá justamente en Brasil. Bueno, trabajaba en esto, pero la música le seguía comiendo, le seguía ahora sí que burbujeando por la sangre, ¿no? Decía, ay Dios mío, en algún momento quiero dedicarme a eso. Le tenía un especial cariño a la música porque gracias a la música había podido superar esa depresión tan tremenda que había tenido en algún momento. Y entonces por eso, pues a la música, pues tenía así como un cariño muy, muy, muy especial. Y entonces, fíjense, ya tenía para ese entonces 17 años. Él sabía que en Espíritu Santo, si en realidad quería dedicarse a la música, pues no iba a lograr grandes cosas porque no es una gran, o bueno, ahora tal vez ya lo sea, pero en ese momento no era una gran ciudad. Entonces dijo, me voy a Río de Janeiro, solito. Y su mamá pues pone el grito en el cielo, ¿no? Porque, ay, mijito, y lo de tu patita, ¿qué vas a hacer? Y mira que va a ser difícil. Tú no te preocupes, yo me voy para allá y voy a ir a buscar una oportunidad en la música. Pues los papás felices de la vida, que a pesar de que Roberto no tenía su pierna, pues buscara la posibilidad de salir adelante y no se quedara en su casa, no rezagado nada más. Pues miren, resulta que ahí conoce ya estando en Río de Janeiro, conoce a un compositor que, bueno, hicieron mancuerna toda la trayectoria de Roberto. Ya después terminaron en pleito, ¿eh? Pero en ese momento Erasmo Carlos era un cantante y compositor muy importante y muy famoso.
Pues miren, se conocen allá en Río de Janeiro, se hacen amigos, empiezan a trabajar juntos, cantaban juntos, componían juntos, se iban a los bares, a los restaurantes de allá de Río de Janeiro y componen, bueno, arman un grupo musical. El grupo se llamaba los Spuniks. Y entonces resulta que empiezan a trabajar y los dos muy talentosos. Erasmo Carlos era mejor compositor que cantante y Roberto es muy buen compositor, pero además muy buen cantante. Pues miren, con este grupo empiezan a buscar oportunidades en concursos, empiezan a buscar oportunidades en disqueras, en lugares para ir a tocar y bueno, en todos lados. Fíjense ustedes que de repente un productor de música los escucha al grupo completo, ¿no? Y dijo, no son malos, en realidad tienen algo muy bueno, pero no todos. O sea, sí son talentosos y como que pues sí, ¿no? Pero creo yo que el muchachito este es el más talentoso de todos, refiriéndose a Roberto Carlos. Y entonces un día este productor lo jala así escondidas, ven para acá, ven para acá. ¿Qué pasó? Mira, yo te voy a dar la oportunidad de presentarte con gente muy importante de compañías disqueras. El problema es que no queremos al grupo, te queremos a ti. Y entonces Roberto pues entra así como en un problema, ¿no? Porque dijo, no, pero es que todos los muchachos pues me han apoyado y hemos cantado juntos toda la vida y ¿cómo los voy a dejar? Y entonces este productor le dice, escoge porque o lo haces o de plano pues síguele ahí por tu lado, ¿no? Y entonces Roberto dijo, pues con el dolor de mi corazón, órale pues, vámonos a ser solistas. Y ahí tienen que lo meta al estudio de grabación. Pues miren, allá en Brasil es muy, 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 muy escuchada la bossa nova, ¿no? Este género tan rico y tan sabroso y tan disfrutable. Pero obviamente la bossa nova necesita pues de ciertas características interpretativas en un cantante para que lo pueda hacer. Porque si alguien nada más se quiere aventar, es como todos los géneros, todos los ritmos. No todo el mundo puede cantar banda, no todo el mundo puede cantar mariachi, no todo el mundo es baladista, no todo el mundo es rockero, en fin. Entonces, no todo el mundo puede cantar bossa nova. A Roberto lo ponen a cantar bossa nova y miren, saca un disco, el peor disco de Roberto Carlos, espantoso, o sea, se perdía entre su voz, entre la música, él ya no sabía si iba por un lado, si iba por otro, además era su primer disco y pues obviamente no tenía la experiencia que tiene ahora, ¿no? Hoy yo creo que si lo ponen a hacer bossa nova y lo que lo pongan a hacerlo va a ser maravilloso, en aquel tiempo no, y entonces fracaso total, pero fracaso absoluto ese disco de bossa nova de Roberto Carlos. Pues miren, este hombre que lo había apoyado, Carlos Imperial se llama, el que fue el que le propuso que cantara bossa nova, pues se sentía muy mal porque decía, creo que fue mi culpa haber metido a este muchacho a cantar bossa nova cuando él no es para cantar ese género musical. Entonces habla con Roberto y le dice, oye Roberto, te ofrezco una disculpa, pues fue mi culpa que no haya funcionado tu disco porque pues tú no eres para cantar ese género, pero vamos a hacer otro disco, ¿no? Y con este disco vamos a tratar de meterte en otro ritmo, en otro género y a ver qué sucede. Pues Roberto le dijo, bueno, pero ya no estaba tan animado, ¿no? Dijo, ay, pues sí, nada más para no dejar. Miren, lo pone a cantar con una orquesta de 32 músicos. Imagínense ustedes, esto se daba mucho en aquellos años. ¿Recuerdan ustedes la música de Camilo Sesto, por ejemplo, orquestada totalmente? La música de José José, orquestada totalmente. La música de Juan Gabriel, bueno, todos ellos en esos años ocupaban orquestas, nada de que una cajita musical y de que hay dos tambores. No, 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 no. Eran violines, bueno, eran cuerdas, eran toda una orquesta. 32 músicos para acompañar la voz de Roberto Carlos. Imagínense ustedes, ya, si la voz de Roberto Carlos no era, oh, wow, con la música que le ponían se escuchaba, bueno, era celestial. Pues resulta que después, conforme van saliendo, pues todos los aparatos modernos y salen los sintetizadores,
Resulta que Roberto Carlos recorta la nómina y se queda solo con 16 músicos, pero de entrada eran 32, imagínense nada más. Muy, muy, muy bonito el disco, la gente, pues claro, ahora sí fue un éxito total y este éxito, de hecho, hace que Roberto Carlos fuera a concursar a San Remo, allá en Italia. Esto pasó en el año 68 y de hecho, fíjense ustedes que ganó el primer lugar. Y ahora sí, con ese derecho de piso que ya había pagado Roberto Carlos, pues obviamente, pues macheteándole y trabajando duro, duro, pues que creen, a partir de ese momento, Roberto Carlos empieza a grabar 2 discos por año, dos, imagínense ustedes. Hay artistas que sacan un disco cada 5 años. Roberto sacaba dos cada año y cada disco, bueno, era más exitoso que el otro. Se superaba el mismo en cada producción. Le va bastante, bastante bien. Miren, éxitos como Cama y Mesa, como Un gato en la oscuridad, como Lady Laura, como Símbolo sexual, como Jesús Cristo, como La montaña, como Mi fin de semana, como, bueno, y podemos nombrar cantidad y cantidad y cantidad de éxitos de don Roberto Carlos. Llegó a ser tan famoso y tan conocido que resulta que en el año 70 lo invitan a cantar a Viña del Mar, allá en Chile, Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Llega a cantar allá a Chile. Pues miren, todo estaba así perfecto, ¿eh? Llega con su orquesta enorme, sale Roberto Carlos a cantar estos éxitos maravillosos y se da cuenta que ahí estaba la primera dama de Chile, doña Lucía Iriart de Pinochet, esposa de Augusto Pinochet. Imagínense nada más la importancia y sobre todo, pues en aquel momento, pues con la dictadura y todo eso, ¿no? Pues Roberto, desconociendo, ¿no? Las costumbres y los protocolos, oigan que le dedica una canción a doña Lucía. Y entonces, pues él, amable, él caballero, finalmente, esta canción es para la primera dama, tal, tal. Nunca mencionó nada ofensivo, nada grosero, nada. Él en caballero. Pues miren, acaba su presentación y don Augusto Pinochet, ay Dios mío, celoso y lo que le sigue. Miren, dijo, a este señor que vino y que osó dedicarle una canción a mi mujer, ¿cómo se le ocurre? No sé qué, no sé cuánto, vetado de Chile. Fuera la música de Roberto Carlos, de la televisión, de la radio, de festivales, de todo, de todo, de todo, ya no pudo regresar Roberto Carlos, obviamente, pues para volver a cantar allá. Su gran pecado, haber sido caballeroso y haberle dedicado a la mujer de Augusto Pinochet una canción. Bueno, pues miren, resulta que para ese momento la fama de Roberto Carlos ya estaba en el cielo, ¿no? Ya era un hombre muy importante, muy, muy, muy importante. Y resulta que las chicas se empiezan a dar cuenta, pues que tampoco estaba tan peor, ¿no? Decían, ajá, canta bonito, ahí, de hecho, fíjense, ahí es donde Roberto compone la canción de Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía llevar flores, porque en realidad hasta el día de hoy es un caballero, don Roberto Carlos, y le encanta conquistar chicas y todo el rollo. Bueno, pues las chicas, fíjense que en ese momento pues se dieron cuenta que no estaba tan, como dicen, de malos bigotes, Roberto Carlos. Y entonces pues empezaban ya a hacerle sus club de fans, y a ponerse pues así como muy guapas para ir a los conciertos y todo. Y es cuando conoce a una muchacha, a una chica de nombre Lucía Torres. Fíjense que conoce a esta chiquilla, bueno, a esta muchacha, y empieza de coqueto con ella. Empieza el coqueteo con Lucía y terminan en romance. Bueno, pues hasta ahí digamos que, porque pues todo bien, de repente un día que le va diciendo Lucía, ay Roberto, tengo que decirte algo. No, pues a ver, dime qué pasó. Es que, ¿qué crees? Estoy embarazada. Uy, hagan de cuenta que fue un balde de agua fría para Roberto Carlos. Se puso, lejos de ponerse feliz y de ponerse contento, pues le cayó así el trancazo de golpe, ¿no? ¿Y saben qué fue lo primero que hizo? Pues ya no fue tan caballero, ahí sí para que vean, ya le falló a Roberto. ¿Saben qué hizo? Miren, dijo, ¿y segura que es mío? Pues que esta muchacha, miren, se puso fúrica y con justa razón, ¿no? Porque pues cómo se le ocurría decir algo así. ¿Y qué creen que hizo? No fue y le pidió una prueba de ADN que en esos años
pues estamos hablando por lo menos que de hace 60, en esos años empezaban las pruebas de ADN y eran carísimas, carísimas, carísimas. Pues Roberto prefirió pagar una prueba de ADN para asegurarse que el hijo que esperaba esta Lucía fuera de él. El problema ahí, pues sí, Roberto tuvo mucho que ver, pero el problema fue que esta chica aceptó. Cualquier otra mujer, yo creo que lo hubiera mandado por un tubo. Órale, ¿cómo se te ocurre dudar de mí, no? Bueno, la chica aceptó finalmente. Tiene a su bebé, nace su hijo y le ponen de nombre Rafael. Miren, de entrada Roberto dijo, no quiero saber nada no, hasta que no salga la prueba, porque aparte que las tenían que mandar a Estados Unidos y de aquí a que regresen y todo. Bueno, cuando regresa la prueba, pues Lucía llega con papelito en mano y le dice, ahí está mi chavo, no que no, cuánto a que sí es tu hijo, y aquí está y te lo estoy comprobando. Pues ya no le quedó de otra a Roberto Carlos más que darle el apellido, más que pagar una pensión, que aparte de todo, pues no era como que muy poquito, y pues darle todo el apoyo para su hijo. Pero ya no le quedó de otra. Claro, con el tiempo, pues tuvieron una buena relación y las cosas quedaron olvidadas. Incluso le tuvo que dar el apellido. Pues miren, gracias al hijo, a este muchacho, Rafael, Roberto y Lucía siguieron teniendo contacto y siguieron teniendo una relación. Finalmente tenían un hijo en común. Pues resulta que al pasar el tiempo, de pronto un día, y de hecho fue poco después de que el juez da el fallo, ¿no? Da el fallo de la paternidad de Roberto. Fíjense que pasa poco tiempo y resulta que Lucía se empieza a poner mal, se empieza a sentir mal de salud, no sabían qué era lo que había pasado y cuál era la causa de su mal. Tenía cáncer, Lucía tenía cáncer y de hecho estaba muy avanzado, ya no pudieron hacer nada y desafortunadamente fallece. Pues no, no era su pareja en ese momento, no, vamos, le dolió, pero de alguna manera ya no estaba en la vida de Roberto Carlos, pero fue esta situación del cáncer. Bueno, miren, yo creo que en esta parte de la vida de Roberto Carlos es cuando inicia su maldición en este sentido y sobre todo con esta enfermedad que le ha ido como en feria a Roberto Carlos. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y conoce a otra chica. Fíjense que la ve y otra vez, muy caballeroso, muy, muy, muy amable, muy atento, conoce a esta chica de nombre Cleonice Rossi Martinelli. Y entonces Roberto dijo, ay, está bien guapa, está bien bonita, muy jovencita y aparte pues yo, pues ahora sí ya le puedo dar pues un futuro, ¿no? Ya tengo una carrera importante. La empieza a coquetear y ahí tienen que primero, esta chica, Cleonice, no le hacía mucho caso, pero al paso del tiempo pues se dejó seducir por Roberto. Roberto no solamente pues le pide que fueran novios, sino más bien se casa con ella, le pide matrimonio y miren, estuvieron juntos de hecho 12 años. Con ella tuvo a dos hijos, uno de ellos Roberto Carlos II, que Roberto es el que murió la semana pasada desafortunadamente y su hija Luciana. Bueno, pues a diferencia de Lucía, que miren, la hija se llama, le puso Luciana, su primer novia que fue Lucía, pues fue un noviazgo en donde Roberto pues no estaba como tan a gusto y de alguna manera pues en cuanto pudo corrió y se fue. Pero con Cleonis la cosa era diferente. Fíjense que con ella la presumía para todos lados, le dedicó canciones. Bueno, era una situación diferente. Fue su esposa formal y la madre de sus hijos. Pues miren, cuando nace finalmente su hijo Roberto, su segundo hijo, pero el primero que tenía con Cleonis, nace y en el hospital le dicen a Roberto que su hijito pues había nacido con un problema visual, había nacido con glaucoma genético. Entonces, pues que tenían que atenderlo, pero estamos hablando de hace 52 años. Entonces, si al día de hoy el glaucoma no se sabe su origen, no, es una enfermedad que no tiene curación, es una enfermedad crónico-degenerativa. Usted, si eso es hoy, imagínense ustedes, hace 52 años se desconocía peor todavía la enfermedad. Y mucho más cuando era congénito el problema. Cuando es adquirido, los médicos tratan todavía de controlarlo un poquito porque depende de la presión intraocular.
pero cuando es adquirido, cuando es congénito, es mucho más complicado saber qué fue lo que ocurrió y cómo pueden tratar de mantener la vista de la gente. Pues resulta que este muchacho, Roberto Carlos II, desde bebé pues, nace con este problema. Miren, siendo chiquito, siendo un niño, se sometió a 7 operaciones, 7 cirugías en los ojos para tratar de corregirle, para tratar de darle salida al líquido umbrovitrio, se llama el del ojo, y que no le afectara más la presión intraocular. Pero era tan fuerte ya el problema, pues que ya siendo más grande, se tiene que someter a más cirugías. Bueno, pues muy doloroso, muy fuerte, pero él veía finalmente, Roberto Carlos II. Pero cuando llega a sus 23 años, de repente un día empieza a ver todo de color café y él no se explicaba qué pasaba. Y él solamente decía, es que veo como si todo fuera de tamarindo, decía. Y ya tenía 23 años para entonces, Roberto Carlos II. Y entonces, pues los doctores empiezan a revisarlo y se dan cuenta que había tenido un desprendimiento de retina en ambos ojos. Y entonces Roberto, pues busca desesperadamente ayuda, pero ya con el desprendimiento y con todo el maltrato que había recibido a lo largo de tantos años, con todas las cirugías y con la presión intraocular alta, pierde la vista. Pierde la vista de manera pues ya irreversible y queda ciego totalmente. Entonces Roberto, su papá, entra en una depresión porque no sabía cómo ayudarle a su hijo, porque no sabía qué hacer para tratar de tranquilizarlo. Fue un golpe muy duro y muy fuerte, tanto para el papá, pero también como para el hijo, porque durante 23 años y a pesar de una deficiencia en los ojos, pues el muchacho veía. Desafortunadamente, a partir de ese momento, pues el muchacho ya no iba a poder ver absolutamente nada. Y los dos papás pues se ponen muy mal. Roberto Carlos, papá, se hace cargo de su hijo en todos los sentidos y le empiezan a enseñar prácticamente de cero todo, cómo llevar su vida, pues a pesar de esta situación ahora de la ceguera. Miren, con Cleonice, Roberto tenía una muy buena relación. De hecho, pues él siempre mencionó que había sido el amor de su vida y que todo estaba muy bien con ella. Pues de repente Cleonice se empieza a poner muy mal y dolores en el pecho y dolores en el pecho y no sabían qué era lo que pasaba hasta que pues entra al hospital, entra al doctor y le van diciendo que pues la señora tenía cáncer de mama. Híjole, imagínense para Roberto, o sea, era golpe tras golpe, ¿no? Y entonces, pues obviamente él teniendo las posibilidades económicas para poder pagar un buen servicio médico, resulta que le dice a los médicos que le ayuden, que no hay límite, ¿no? En los gastos, que hagan lo que puedan. Pues no pudieron hacer nada, ya el cáncer de Clonice estaba muy avanzado y desafortunadamente pierde la vida por esta situación. Era la segunda pareja que Roberto perdía por esta enfermedad, pero en el caso de Lucía, pues en realidad sí le dolió, porque además era madre de uno de sus hijos, de Rafael, pero con Cleonice había vivido 12 años, había tenido hijos, él decía que era el amor de su vida, y ahí sí la depresión se lo lleva al hoyo a Roberto Carlos. Fue muy fuerte, se tomó mucho tiempo de duelo, deja de cantar, deja de dar conciertos, deja de trabajar, obviamente pues por darse ese espacio de tratar de recuperarse, tratar de salir adelante de esta situación. Una vez que Roberto supera el duelo, casi inmediatamente conoce a otra chica, María Rita Simoes. Fíjense que esta muchacha muy guapa, María Rita, era una chica que hacía fitness y daba clases de física y todo esto, ¿no? Educación física. Y una chica con un cuerpazo, además de todo, muy bonito, muy escultural ella. Se entiende bien con Roberto y iban para todos lados juntos, ¿eh? Los dos. Pero fíjense que a los pocos meses, de hecho, de estar juntos, esta chica María comienza a sentirse igual mal de salud. Roberto decía, ay, Dios mío, que sea cualquier cosa menos lo que yo estoy pensando. No, por favor. Una más, no, por favor.
Llegan con los doctores, la revisan de todo a todo y le dicen que efectivamente esta chica tenía cáncer y su cáncer estaba en una etapa, en una fase muy, muy, muy avanzada, en una fase terminal. Tenía tan solo 38 años y fallece. Muere la tercer pareja de Roberto Carlos debido al cáncer. Digo, se pone peor todavía, peor, 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 peor. Porque el cáncer siempre le quitaba a la gente que él quería, que él amaba. Y fíjense que dentro de todo el dolor que él sentía, se sentía culpable y se ponía muy mal porque decía, creo que no son ellas, creo que soy yo el ave de mal agüero, porque no es normal que una chica, Lucía, otra chica, Cleonice, y otra chica, María, las tres de cáncer, y al estar conmigo, no, yo soy el ave de mal agüero. Y entonces Roberto evita tener relaciones. Decía, ya no, porque no le quiero causar otro daño a otra mujer. No, 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 no podría con eso. Abandona la música. No tenía fuerzas, ni tenía ánimos, ni tenía ganas de continuar, porque obviamente, pues no, 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 no podía con tanto dolor. Miren, ya era para esto 1994 y Roberto pues baja mucho su ritmo de trabajo, muchísimo. Él grababa 2 discos por año y a veces grababa uno cada 2 años, cada 3 años, porque ya no quería, o sea, realmente él ya estaba cansado, estaba harto, estaba fastidiado y tenía mucho dolor en el alma. Era su hijo, eran sus 3 parejas y prácticamente todos por lo mismo. Era algo que él no podía entender, que él no podía comprender. Pues miren, resulta que Roberto Carlos, entre tantas pérdidas, entre tantas pues parejas que había perdido, todo esto le ocasiona un trastorno, el trastorno obsesivo compulsivo o también conocido como TOC. Y resulta que se hizo también muy supersticioso, mucho, mucho, mucho. Siempre buscaba la forma o la manera de evitar cosas que pudieran causar mala suerte, porque él pensaba que le podía dar mala suerte él a sus músicos, a sus productores, a su mismo público, y entonces era muy, 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 muy quisquilloso con muchísimas cosas. Miren, de entrada, por ejemplo, para él el mes de agosto es un mes de mala suerte y todo el mes de agosto, de todos los años, Roberto Carlos no trabaja, no hace conciertos, no graba discos, nada que tenga que ver con trabajo, porque él considera que es un mes fuerte, que es un mes pesado, y para él es un mes, además de todo, de muy mala suerte. Él no firma ningún contrato, nada que tenga que ver con dinero, con contratos, con nada, 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 si hay luna menguante. Si hay luna menguante, olvídenlo. Nunca le den ni siquiera un autógrafo para que les firme Roberto, porque no va a poder. O sea, él dice que no, porque la luna menguante tiene que ver y no lo hace. Tampoco utiliza en su vocabulario la palabra mentira o mentiras. No puede con ello. Aunque hay canciones de Roberto que hablan de mentiras y dicen la palabra mentiras, cuando viene esta parte en sus shows, él la evita. Y él dice, no, 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 a mí no me hablen de mentiras ni nada. No le gusta a Roberto Carlos. Miren, no platica de sus enfermedades que tiene o que padeció su familia, aunque tampoco las niega, pero es algo con lo que no puede. A Roberto le gusta mucho manejar un bajo perfil, no le gusta como ser el centro de atención y no le gusta de pronto que la prensa llegue y le hagan chacaleos y eso. Normalmente él evita esto y lo que busca es darle una entrevista a algún reportero en solitario y de ahí que agarren los demás, pero no, no lo veremos a Roberto siendo seguido por la prensa, es algo que él no puede, que no puede con ella. Aún así, fíjense ustedes que hay un periodista que sacó su biografía no autorizada y en esta biografía obviamente cuenta todos los secretos de Roberto Carlos, desde los personales, los sentimentales, la ruptura con su amigo, con Erasmo Carlos, que aparte de todo, pues fue su gran amigo y compañero de trabajo durante prácticamente toda la vida. Cuenta en este libro sus problemas de salud, es decir, hace desnuda totalmente a Roberto Carlos cuando Roberto siempre, siempre, siempre estuvo pues manejado en un bajito perfil. Roberto pues obviamente no se puso contento con este libro y demandó al autor. Él dijo,
no es que sea una censura a los medios de comunicación, pero sí exijo respeto a mi vida privada, lo dijo en aquel momento. Y por eso es que ahora es muy difícil ver a Roberto Carlos dar alguna entrevista. Casi no lo hace, es muy, muy, muy difícil y solamente acepta preguntas relacionadas con su carrera, nada que ver con su vida personal. Están filtradas las preguntas que llegan a hacer los reporteros a Roberto Carlos porque no le gusta. Es algo que él trata de evitar siempre porque dice, ¿no? Que es muy doloroso. Y fíjense que se entiende, ¿eh? Porque es mucho, muy doloroso todo lo que ha vivido durante todo el tiempo, ¿no? De los años que lleva cantando. Y es que fíjense, cuando murió apenas la semana pasada su hijo Roberto II, Roberto Carlos, el papá, lo único que hizo pues fue poner un video con fotografías de su hijo, con una musiquita nada más y puso un mensaje, además de todo muy emotivo, pero en realidad no hace más, o sea, en realidad es muy, muy, muy escueto en muchas cosas porque no quiere vivir más dolor. Además, pues miren, es un hombre de 80 años, Roberto Carlos. Sigue fuerte, sigue cantando. De hecho, hace un año, en el 2020, cuando empieza la pandemia, oigan, dio un tremendo concierto a través de plataformas digitales. Tremendo, bueno, se le conectaron millones y millones de personas a este concierto porque evidentemente Roberto es una figura internacional, es una figura mundial. Mucha gente se conectó para ver este concierto, eso sí lo hace, pero pregúntenle de su vida personal y los va a mandar derechito por un tubo porque no le gusta para nada, pues estar expuesto y menos ahora con la muerte de su hijo Roberto Carlos II de 52 años, pues muchísimo menos, porque además de todo, miren, para rematar la cosa, muere de cáncer. Muere de cáncer también su hijo y con esto pues ya lleva 5 personas. Nada más ustedes imagínense la tristeza de Roberto Carlos de haber tenido que despedir a su hijo, que además de ser cantante, productor, arreglista, compositor, productor, también fue locutor. Trabajó como locutor en una estación de radio allá en Portugal. Y bueno, un muchacho muy, muy, muy trabajador, pero pues miren, en paz descanse y Roberto Carlos que encuentre pronto pues la resignación y la tranquilidad de su mente y de su corazón. 50 discos, bueno, más de 50 discos fueron los que ha hecho en su carrera Roberto Carlos y le ha dado canciones a cantantes importantísimos, importantísimos de México y del mundo, ¿eh? Han cantado sus canciones y realmente han sido canciones, además de todo, muy exitosas. Oigan, Gloria Trevi por ahí canta Cama y Mesa y bueno, muchos, muchos. Yair sacó un disco homenaje a Roberto Carlos, muy, muy, muy talentoso este cantante, pero con una vida exageradamente llena de dolor la vida de don Roberto Carlos, y yo creo que muchas veces tanto dolor le sirve también para la interpretación, porque cuando canta, oigan, lo hace con un sentimiento que pocos. Y no es que sea un jovencito, tiene 80 años, pero sigue cantando bastante, bastante bien don Roberto Carlos, y pues eso es tan solo parte de la vida de uno de los grandes intérpretes de la música romántica, de la música de balada en español, muy, bueno, en portugués, pero también ha cantado en español, claro que sí, don Roberto Carlos, y aquí lo tuvimos para todos ustedes. Así es que, pues, chéquense nada más todas las cosas que tienen que pasar y que tienen que vivir muchas veces los cantantes, es tremendo, tremendo de verdad. Pero bueno, miren, vamos a seguir saludando y tenemos por aquí a Lidia Martínez, muchísimas gracias, dice Rosy, ay, Rosy de Villegas. Te mando besos, mi querida Rosy de Villegas, por escribirnos. Moni Rodríguez también. Muchísimas gracias, Nalep, Valentín, Raquel Moreno Estrada. Oigan, dice Lupita Quiroz, chicos, espero se encuentren bien. Mi Lupita Quiroz, muchas, muchas gracias. Dice también por aquí Kiralina Martínez, gracias. Marta Robles, Raquel Pereira, ay, mi Bere Rocha, te mando muchos, muchos, muchos besotes. Gracias por siempre escribirnos. Uri Raiber, Elizabeth Ga y Fercho de Méndez. También muchísimas gracias a todos ustedes que esta noche se han conectado con nosotros. Gracias de verdad por haber estado. Yo los invito a que se conecten también el día de mañana, 10:30 de la noche. Oigan, le va a presentar una historia muy interesante, muy, muy, muy buena, que yo estoy seguro que les va a gustar. Y recuerden que
Pues yo les voy a avisar cuando ya estén de regreso los alaridos. Espero que sean pronto. Ya nada más es cosa de que Omar Benomea se recupere al 100% y entonces estaremos presentándoles nuevamente alaridos. Los quiero invitar a que se suscriban a todos nuestros canales, todos nuestros canales. Por favor, gracias también a la gente que ha apoyado el video de El Cristo que bajó de la cruz, que lo tenemos en el canal del alarido. Oigan, tiene 1.100.000 visualizaciones. Ay, Dios mío. Yo sé que para el Escorpión y para Luisito y para todos ellos, ay, decir llegar a 1 millón en 2 horas. Para el Philip, ay, Dios mío, llegar a más de 1 millón, no me la creo, de verdad que no me la creo. Muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Gracias por habernos escuchado con esta historia de don Roberto Carlos. Los esperamos el día de mañana, también 2 de la tarde, programa en Shock. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañanita. Besos, adiós. Ay, no, es así y adiós. Ya no sé ni lo que hago. Adiós, adiós, adiós.